tiene más que el mérito de que uno ya es viejo. Ya va siendo mayor y entonces, a poco que haga uno a lo largo de la vida, pues ya dices, oye, pero es que ha hecho muchas cosas, ¿no? Bueno, yo lo que sí que quiero es agradeceros a todos vuestra asistencia, especialmente al Ayuntamiento de Bisarri, a la entidad local menor de San Feliu de Bell, que es donde se encuentra la cueva de Estros, y estoy en cierta medida un poco emocionado porque la verdad es que a uno le gustan los paisajes, los lugares, no solo porque sean bonitos en sí, sino por las vivencias que uno ha tenido en ellas. Y aquí ha pasado una parte muy, muy importante de mi vida, con unas vivencias verdaderamente excepcionales junto a todo mi equipo, a Héctor, que es guilletero conmigo, y a todas las gentes que formaron parte de este proyecto, que lo tenéis aquí. Yo siempre digo en muchas ocasiones, casi siempre, que a veces yo soy la cara simpática, a veces no tan simpática, de un equipo, pero el proyecto de investigación siempre tiene detrás un montón de gente, especialmente todos los miembros, los que codirigimos esto. Yo fui el principal del proyecto, pues Héctor, Íñigo, Nacho, Rafa, Cristina y todos los colaboradores, que si empiezo a hablar de cada uno de ellos, pues acabamos la charla. Y entonces simplemente quería nombrarles porque evidentemente sin ellos Trox no existiría, y yo quizás como catedrático tampoco, porque llevo con ellos trabajando prácticamente toda la vida y a ellos les agradezco. Bien, yo voy ahora a darme prisa porque me lo han dicho que no me enrolle tanto un poco, porque hablo mucho. Y entonces yo quizás voy a pasar muchas diapositivas rápidas porque quiero daros las novedades de la cueva. Porque os he dicho en el centro que la cueva todavía es un lugar vivo desde el punto de vista, de muchos puntos de vista, pero especialmente de la investigación. Seguimos investigando. Entonces voy a daros estas pinceladas. Y bueno, lo primero que quería comentaros es que la cueva del Strauss, junto a otras dos cuevas también del Pirineo Axial, son prácticamente las más septentrionales de la península ibérica. La cueva del Strauss es la única, por ahora, en la que está constatada realmente una transhumancia, una ocupación estacional, completamente estacional. Y ahora os iré diciendo por qué. Otra de las cuevas interesantes, y aquí tenéis las publicaciones, pero no vamos a entrar en ello, es Coro Trasito. Pero en Coro Trasito, que está en Fano, me parece, en la vertiente ¿cómo se llama? El Monte Perdido, parece que los investigadores han identificado allí una ocupación estable a lo largo de... A mí me resulta un poco raro, porque está muy alta y hay nieves durante gran parte del año, pero bueno, quiero decir que ahí es una ocupación estable. Y luego, en la COBA 338 se ha publicado precisamente hace poco un artículo, está cerca de Nuria, donde también hay ocupaciones, digamos, estacionales, pero relativamente más recientes. Y aquí lo que veréis son lo que os comentaba allí en el centro, la cantidad de publicaciones que hay sobre la cueva del Trox, una barbaridad. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay un montón más de publicaciones que se culminan con este libro. Es un compendio, pero no es el libro digamos, no es el libro de Trox. Probablemente el libro de Trox no se llama, o en todo caso, haré yo casi un libro de mis últimos años de vida, recopilando todo pero sin citas ya científicas, sino mi experiencia con los datos de Trox sería yo pienso que podría ser una buena guía para conocer todo lo que pasó en el la cantidad de revistas, la cantidad de publicaciones en revistas tanto nacionales como internacionales de mucho prestigio, ejemplos científicos sobre esta masacre de la que luego hablaremos, o en Plus One, en fin, las revistas de alto impacto. Bien. Bueno, ahora tenía que ver un vídeo, pero no sé qué pasa, que al cambiar de ordenador, pues no. Bien, tampoco voy a hablar de dónde está localizado, porque lo sabéis mejor que yo.
Aquí tenéis un poco... Y esto sí que es importante y a lo mejor se debería reflejar un poco en el centro, y son un poco todas aquí se llaman cabañeras. En Castilla las llamamos cañadas. Estas son las cabañeras, y además las cabañeras en Aragón anteceden en más de 100 años a lo que son las cañadas reales del Real Consejo de la Mesa. Bueno, aquí tenéis todas las cañadas de Aragón que están perfectamente señaladas, y aquí tenemos la cueva del Clon. Vemos cómo confluyen los dos grandes viales para adentrarse en los pastos del Pirineo axial. ¿De acuerdo? Porque no tengo que deciros que aquí no se puede acceder de forma natural, porque no se puede acceder por los caminos naturales, que son los ríos, porque tenemos ventanillo y congosto, y por ahí pues es una grieta insalvable. Entonces había que subir hasta... ¿Esto qué es? El Alto de las Aras, el Paso de las Aras, el Paso de las Aras, o el Paso de la Muria por aquí. Y por estas... Nosotros cuando los primeros años, y esto es interesante para lo que voy a comentar ahora, cuando excavábamos desde el 15 de junio hacia el 30 aproximadamente, cuando salíamos de la cueva, desde la cueva, ¿qué se ve? El Paso de las Aras. Cuando salíamos a la boca de la cueva, veíamos a los rebaños, de quien luego sería nuestro gran amigo Ramón, con el que hicimos la transhumancia, veíamos diseminarse a las ovejas por los 2000, el Paso de las Aras son 1904 metros, se diseminaban las ovejas por ahí, porque ahí empezaba el mejor pasto y alturas. Luego, si queréis, me preguntáis por qué, yo os lo cuento, porque si me río con esto, no sé. Es el Paso de las Aras. Es curioso, luego, unos cuantos años después, precisamente nosotros aparecimos también con 2000 ovejas, precisamente por el Paso de las Aras. Bueno, esto lo conocéis perfectamente. Bien, esto es uno de los mapas que yo digo que a lo mejor se puede utilizar, porque se ven todas las cabañeras de Aragón que llegan al Pirineo. ¿Y desde dónde llegan? Esto es importante también para conocer de dónde venía la gente que ya en el Neolítico llevaba a sus ovejas a pastar en el verano a los altos pastos del Pirineo. Fijaros esta zona de aquí. Y estas son las cabañeras. Esta concretamente es la que nosotros hicimos. Toda esta. ¿De acuerdo? Ahí tenemos troncos. Esto es muy importante. Estos son Fonsalada de Espés y la Muria, la sal. Sabéis que la sal es fundamental para los rebaños. Ahora, a veces cuando los rebaños están en los altos picos del Pirineo, se les lleva la sal por helicóptero. Bueno, pues el lugar este era tan importante precisamente porque cerca, aquí se reunían los rebaños en la prehistoria para ir a los altos pastos de 2000 y más metros del Pirineo, mientras explotaban la partida de la selva plana a unos 1500 metros aproximadamente. Y ahí tenían la sal fundamental. Bueno, de las excavaciones desde el 2009 a 2019 empezamos de forma cutre, de forma como podíamos, con muchos cables, y luego ya hicimos un montaje eléctrico, diseñamos también con gente de por aquí que nos ayudaron una vagoneta, etcétera, etcétera, y ya pudimos trabajar porque cuando empezamos la cueva estaba llena de colapsos del techo. Tuvimos que sacar más de 40 toneladas de piedra para poder excavar. Esto supongo que lo sabéis. Esto es muy importante, esta imagen. ¿Por qué? Porque son las dataciones absolutas que tenemos en la cueva. Y tenemos, básicamente, yo os diría que hay 3 momentos. Luego estaría lo romano y todas estas cosas, pero digamos eso ya es época histórica. Pero es muy importante, el último tercio del sexto milenio, bueno, la cueva de Strox también es la cueva más datada de la península ibérica. Esto es un resumen, porque ahora, y será lo siguiente también que publicaremos, tenemos más de 80 dataciones, 80 fechas de la cueva. No existe ningún yacimiento tan datado. Fijaros, a casi 500 euros cada muestra, lo que solo vale datar eso, ¿no?
Bueno, pues tenemos último tercio del sexto milenio, es decir, entre 5.300 y el 5.000 hay una ocupación importante, y luego tenemos esta otra, mediados del sexto milenio, entre el 4.500 aproximadamente, en fechas radiocarbónicas calibradas, entre el 4.300 y 4.500. Luego hay otras ocupaciones un poquito posterior, de finales del milenio. Vale, y esto quedaros ¿por qué? Porque va a ser bastante importante. A ver, ¿qué tiene de Trox de único? Pues eso, que es una ocupación estacional y que son transhumantes. Vale, ¿por qué? Esto no sé si lo sabéis porque he dado más charlas aquí. ¿Qué datos científicos tenemos sobre el Trox estacional? Bueno, pues tenemos análisis micromorfológicos que hemos realizado a los sedimentos de la estratigrafía. ¿Y qué hemos analizado? Hemos analizado los restos microscópicos de plantas que aparecían dentro. ¿Qué tenemos básicamente? Tenemos tallos y hojas de gramíneas, flores muy poco, el 1% hay de inflorescencia y de grano prácticamente nada. Aquí tenemos, por ejemplo, más o menos parecido. Estas son las columnas que extraemos, analizamos la micromorfología. ¿Y qué nos está diciendo esto? Sabemos que los habitantes que llegan a la cueva de Trox hacen, digamos que si uno está dentro de la cueva, se da cuenta que lo primero que hay que hacer es sanearla en cierta medida. Las cerámicas es una manera, y la otra es hacer una cama, hacer un suelo. Y ese suelo se hace con hierba. Y la hierba tiene estas características. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la hierba que se ha metido en la cueva se ha cortado entre que las herbáceas pierden la flor, porque prácticamente no hay flores, y madura el grano, porque apenas hay granos maduros. ¿Cuándo ocurre eso en el Pirineo? Entre el 15 de junio y el 10 de julio. A partir del 10 de julio, las gramíneas ya han madurado y si hubieran metido las herbáceas en ese momento, tendríamos granos, y no lo hay. O si no, si hubieran cortado las herbáceas antes, tendríamos más flores, y no lo hay. Entonces, hay una prueba evidente de que esta gente, cuando entraba y acondicionaba la cueva, era en ese momento, que es curioso, cuando nosotros veíamos a las ovejas por el paso de las aras, y cuando nosotros apareceríamos unos años después, apareceríamos también con el rebaño por el paso de las aras. Bueno, esto es un poco lo que os he explicado, los análisis de fitolitos. Los fitolitos son los restos microscópicos de los vegetales, básicamente. Bueno, y ahora vienen, esto lo publicamos, casi fue la primera publicación que hicimos. Ahora vienen algunas novedades más que nos hablan precisamente de que la cueva tiene o sufre largos periodos de inactividad. Y eso es en relación fundamentalmente a los micromamíferos que hemos hallado. Esto es una publicación que va a ser en breve, va a salir en breve. Bueno, aquí tenéis todo el tipo de micromamíferos que hemos encontrado: ratón de Campos, el topillo nival, el topillo de Cabrera, el pirinaio, la musaraña roja, los girones, la musaraña enana, el topo de Aquitania, etcétera, etcétera. Aquí tenéis un poco los restos que aparecen, suelen ser mandíbulas, y para ver un poco cuándo aparece habría que buscar el origen. Es decir, si hubieran estado ellos solos ahí, o sea, si hubieran entrado ellos solos, si hubieran entrado porque habían sido expulsados como egagrópilas de las rapaces nocturnas, si hubieran sido comidos por las rapaces diurnas o los mamíferos carnívoros. No me voy a enrollar, porque el resultado es que, especialmente, si os fijáis en este pequeño fémur de un ratón, está
roído y roto. Y eso es un tipo de evidencia propia de un roedor, o un mustélide más bien, un mustélide que suelen llevar a sus presas, a este tipo de ratones. Les hacen este tipo, fijaros aquí, no sé si se verá desde atrás, es un roído por los dientes de estos mustélidos, especialmente, probablemente, de la marta. La marta, que también hay por aquí bastantes, ¿no? Roen los huesos de esta manera y le rompen, digamos, las epífisis, las zonas blandas, le rompen. De tal manera que es otra evidencia indirecta también de que la cueva estaba libre, es decir, una marta no coge a su presa y la lleva y va a comer a su presa dentro de la cueva si hay gente dentro, lógicamente. Eso quiere decir que había tiempos, largos periodos de tiempo, que la cueva estaba deshabitada y entonces la marta, básicamente la marta, por el tamaño de las roeduras de estos huesos, se metía dentro y allí pues hacía sus banquetes. Es una evidencia relativamente reciente porque hemos estudiado los micromamíferos hace poco. Pero hay otra cosa muy interesante, que son las aves que hemos encontrado. Sobre las aves hay varias cuestiones importantes. Fijaros, todo este tipo de aves son las que hemos encontrado dentro de la cueva. Hay aves de bosque, ¿vale? Las que están en rojo, que los carboneros, el capitajo, etc. Pero hay estas otras que son muy curiosas. A ver si alguien piensa que por qué. Las golondrinas, el zorzal común, la codorniz, el cárabo común o el cuco. ¿Qué tienen de particular estas? ¿Vosotros veis en el invierno golondrinas? ¿Veis en el invierno golondrinas? Y si las tenemos dentro, ¿qué quiere decir? Que no era invierno. Porque es que además luego vais a ver que las consumían, que es otra cosa muy interesante. Es decir, estamos hablando de estacionalidad. Porque la codorniz, ¿está aquí en el invierno la codorniz? No. Las golondrinas tampoco. Fundamentalmente esto. Les encontramos dentro de la cueva, quiere decir que estaba ocupándose en el verano, no en el invierno. Vale. Otra cosa muy interesante, y es que algunas tradiciones aragonesas que son milenarias, que han sido recogidas también en documentales que ha hecho profusamente Eugenio Monesma, bueno, pues su origen está en Trox también. Por ejemplo, la caza de los mirlos, el zorzal charlo, los mirlos en general, pues ya eran cazados hace 7.500 años en la cueva de Trox. Fijaros, ¿veis? ¿Qué es eso? Son los huesecillos de las alas y de las patas. Y los huesecillos de las patas es importante porque probablemente usaban ya la técnica que luego se consolidaría, la caza con liga. Y para quitarles la liga a los pájaros, lo que se les hacía es con sílex, un sílex del cual luego hablaré, un sílex que tenía un corte finísimo, y queda reflejado perfectamente aquí, ¿lo veis? Estas son las patas de los pajarillos, como tienen las huellas de haber sido cortados por un sílex muy fino. Muchos pájaros, bueno, estos pajaritos ahora están prohibidos, pero se han comido siempre. Bueno, en Andalucía se siguen comiendo, aunque sea ilegal, los cazan igual. Pero estos se han comido siempre. Bueno, pues aquí tenemos esta costumbre, especialmente hay un documental muy bonito de Eugenio sobre la caza del zorzal. Cuando pasa, el zorzal también es de finales de primavera, principios de verano. Otra evidencia de estacionalidad, pues ya su origen, digamos, en Aragón lo tenemos en la prueba de Strauss. ¿Vosotros sabéis lo que es el fardacho? Todo el mundo conoce los fardachos. ¿Qué es el fardacho?
lagarto celado. Y había mucha gente que vivía de, bueno, que hay un artículo en el que habla de un pueblo de las 7 villas, me parece, de un señor que llevaba unas perchas de fardacho increíbles y cazaba lagartos ocelados, los cazaba y se los comía. Bueno, pues en Tros hace 7.000 años también. Aquí tenemos la mandíbula de un lagarto ocelado, de un fardacho, y fijaros lo que tiene. ¿Lo veis? Las marcas, precisamente en la zona donde hay que cortarle para quitarle la carne definitiva, en la mandíbula, en la inserción de los músculos, con silles les cortaban para comerles en definitiva, para aprovechar la carne. Bueno, pues esto es una costumbre ancestral de Aragón, bueno, pues está presente por primera vez en la historia, por primera vez está en la cueva de Tros. Así que tenéis muchas, estas son novedades, y no insisto en otras cosas. Vale. ¿Qué otra cosa fundamental es por qué decimos que eran transhumantes? Primero tendremos que decir que eran ganaderos. Pero claro, digamos que no solo de ovejas y del hombre, comían todo lo que pillaban. Pero sobre todo vamos a analizar un poco los restos, la arqueología de la cueva, para saber, tampoco... Bueno, esto es un ejemplo para que veáis. Claro, ahora, en este cuadro, en la parte azul tenemos que... este cuadro habría que actualizarlo porque el número de restos de huesos que tenemos en la cueva son más de 23.000. Cuando hice este gráfico eran 18.000. Era simplemente para comparar con los yacimientos de la península ibérica. El siguiente yacimiento que más restos de fauna tiene es la famosa, desgraciadamente famosa Cueva de Chávez, que tiene 12.700. Aquí en Estros hay más del doble de restos. Y tampoco hay que estudiar mucho en Salamanca o en una universidad de prestigio para saber que se dedicaban a las ovejas. Porque en la fase antigua, era del 5.500, 5.000, el 83% de los restos que aparecen son de ovejas o de cabras. En el Tros 2, en la segunda fase, el 86% son de ovejas o de cabras, y en la tercera fase el 74% son de ovejas o de cabras. Hay que ser muy listo para decir, estos vivían de las ovejas, básicamente, ¿vale? Y luego, es una cosa interesante también, pero esto me lo voy a pasar. Pero lo voy a comentar, sobre todo para comentaros ¿por qué sabemos que son transhumantes? Transhumantes significa que viven una parte del año en el valle y otra parte del año en la montaña. Bueno, pues eso lo sabemos a través de los análisis de isótopos de carbono y de nitrógeno y de oxígeno. El oxígeno está en el agua que beben y el nitrógeno está en el pasto que comen. A ver, ¿qué es lo que pasa cuando un alpinista sube al Everest? ¿Qué le falta? Oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Que en la montaña hay menos oxígeno que en el llano. Cuando uno está en el llano, bueno, respira normalmente. Según va subiendo a la montaña, le falta el oxígeno. Y ya si subes a 7.000 tienes que ir con un serpa o con una mascarilla. Pues, fijaros, el oxígeno y el nitrógeno se fija en la dentina, en los dientes, sobre todo a lo largo del primer año, en el molar número 1 de las ovejas y en el número 3. Porque el molar número 1 de la oveja crece desde que nace hasta los 12 meses. Y el M3 crece hasta, sale del todo a los 24 meses. Vale. ¿Y qué es? Esto lo hemos entendido más o menos, ¿no? Hay
hay estudios hechos. Bueno, aquí veis cómo cortamos la mandíbula y dividimos todo lo que es el diente de arriba abajo, hacemos una secuencia y analizamos el carbono y el oxígeno. Bueno, os voy a poner encima, os voy a contar esto. Fijaros, no, a ver, perdón. Creo que se ha quedado el carbono. A ver, cuando analizamos, se ha quedado petado esto. Bueno, mientras me lo intentan arreglar, sigo diciendo, fijaros, cuando una oveja, un animal, vive durante todo el año en el mismo sitio, analizas el carbono y el oxígeno de los dientes y lo que ocurre siempre es un gráfico homogéneo, igual. ¿Por qué? Porque siempre en el llano hay la misma cantidad de carbono, de nitrógeno y la misma cantidad de oxígeno. Pero si a lo largo del año ha estado en dos ambientes diferentes, es decir, durante un tiempo ha estado viviendo en el valle y durante otro tiempo ha estado viviendo en la montaña, ¿qué es lo que pasa? Que según va subiendo hay menor cantidad de oxígeno y hay mayor cantidad de nitrógeno. Entonces, los gráficos que aparecen son estos. ¿Veis? Oxígeno baja, nitrógeno sube. Ese es el ¿podéis poner la siguiente? ¿No? Cosa de la técnica. Es decir, si esto fuera en unas poblaciones estantes que solo están en el valle o en la montaña, estos gráficos serían en paralelo, ¿cierto? Que serían lo mismo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Después de nuestro viaje de transhumancia, bueno, digamos que se murió una oveja y la analizamos los dientes, ¿de acuerdo? Y vimos perfectamente cómo esta cantidad de nitrógeno y de oxígeno y de nitrógeno variaba, porque había estado un tiempo en el valle y luego había estado en la montaña. ¿Me seguís o me estoy enrollando mucho? Vale. ¿Qué es lo que hicimos después? Que serían los siguientes gráficos. Analizamos un montón de mandíbulas de ovejas prehistóricas que nos encontramos en la cueva. ¿Y qué nos daban los gráficos siempre? Lo que acabáis de ver. Nos daban que había durante un tiempo habían estado en el llano y durante otro tiempo habían estado en la montaña. Es decir, porque el carbono y el oxígeno eran inversamente proporcionales, la cantidad, ¿de acuerdo? ¿Eso qué nos está diciendo? Que eran transhumantes, que durante un tiempo vivían en el llano y durante otro tiempo en la montaña. Por tanto, es la prueba científica, aparte de otras, ¿vale? La prueba, ahora ya podéis ir. Era aquí. Vale. Sí, esa es la que hemos visto, eso es la publicación que hicimos sobre esas ovejas que supuestamente se murieron al acabar la transhumancia. Y estas pasan. Estas otras gráficas son de las ovejas prehistóricas, ¿de acuerdo? Y es una cosa curiosa porque sí que observamos que a lo largo del tiempo, en el M1, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno iban en paralelo, pero en el M3 no. ¿Qué quiere decir eso? A ver, repito, para que no os durmáis, os estoy preguntando como en el cole, para que no os durmáis. Si alguien se duerme, que me lo diga, que le doy una colleja. Claro. Entonces, aquí estamos. Fijaros. Este es el M3, ¿de acuerdo? Es el tercer molar que sale hasta los 24 meses, ¿de acuerdo? ¿Veis cómo? Yo sigo. Durante el primer año, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno están en paralelos. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el año vivieron en el mismo sitio. En el llano o en la montaña. En el llano, lógicamente, no van a estar aquí el 30 de diciembre. Pero
el último año, el año en el que le salió el M3, hacen esto, cambian. ¿Qué quiere decir? Que va habiendo un control, que es un poco lo que salía en la última diapositiva, hay un control de los animales. Es decir, que a lo mejor a los más pequeños les dejaban en el llano el primer año para que hubiera, para que hubiera menos pérdidas, y ya cuando el cordero tiene ya un año, 6 meses, o un año, ya puede hacer la transhumancia. Hay un control de los rebaños, ¿de acuerdo? Sí que se entiende, ¿no? Vale, pues esto es lo que se ve aquí, ¿de acuerdo? M3, el primer año paralelo, pero el último año sube a la montaña. Podéis pasar a la siguiente impresora, lo dejas así, pasa. Bueno, aquí lo veis, ¿no? Como el M3, el primer año va en paralelo y luego ya cambia. Nitrógeno, oxígeno. Es una evidencia directa de la práctica de movimientos verticales de ovinos en la prehistoria europea. Es la evidencia científica, claro. Pasa a la siguiente. Si queréis, llevo mucho tiempo hablando. Sí, pues entonces me voy a ir más deprisa. Hemos estudiado también los parásitos. Ahora hablo más deprisa, pero vais a aguantarme otras 2 horas. Les estoy aburriendo, ¿eh? Bueno, vamos a hablar, no voy a hablar de los parásitos, pero hemos estudiado los parásitos. Hemos analizado huevos de mintos, el ascaris, el tricuris, la fasciola. Seguro que los ganaderos conocen. La fasciola hepática es un bicho que surge, que nace básicamente por comer berros que normalmente tienen hormigas, se infectan y afecta al hígado. Bueno, pues pasa la siguiente esta. Como a lo largo de la secuencia, veis, en TROX1, las primeras ovejas que suben prácticamente no tienen parásitos. Sin embargo, en el último momento, ¿por qué? Porque hay muchísima más, digamos, más contacto, hay más biodiversidad mintológica. El minto son los bichos estos, ¿vale? Porque hay, aumentan sobre todo los contactos, la cantidad de ovejas, y estas enfermedades, los parásitos, suben en una cantidad. Fijaros, esto lo que está indicando es que en un montoncito de tierra que cogimos en la cueva había uno o ninguno, restos de mintos, y sin embargo, entre los 3, 8, 10 y una mayor variedad. Es decir, que hay un control para saber. Vale. La siguiente, porque todo esto lo voy diciendo, vas a ver para abajo un poco. Bueno, esto es un poco también para ver un poco de dónde viene, pero este es un gráfico que tenéis también en el centro. Simplemente para conocer a la gente tenemos que saber un poco de dónde venían y cómo es que llegan. Bueno, y esto es el siles, el material lítico que acompaña a los pastores ahí en este camino. En este camino que llevan desde el Valle del Ebro al Pirineo hay 3 zonas básicamente donde aparecen afloramientos de siles. Está el siles olivo-mioceno de lo que es el Valle del Ebro, el siles paleoceno de las tierras medias y el siles del Cretácico del entorno precisamente de la cueva. Ahí. Fijaros, la mayor parte del siles que hay en la cueva es o del entorno de la cueva o del Valle del Ebro. Es decir, que la gente viene de aquí, pasa a la siguiente. ¿Y qué es lo que trae? ¿Qué es lo que sube? Sube pequeños núcleos preparados o, sobre todo, instrumentos ya confeccionados. Objetos que usan. Pasa a la siguiente. No se transporta excedente de materia prima. Parece reflejar el transporte de objetos personales, objetos que se mueven con las personas. Es decir, hablamos no de una determinada estrategia de aprovisionamiento, sino de la movilidad de estos grupos que vienen del Valle del Ebro, suben sus herramientas y luego reaprovechan las del entorno. Por el camino, digamos que no aprovechan nada. Pasa la siguiente.
Bueno, en conclusión es lo que os estoy diciendo. Vamos aquí. Pavimentos y producción cerámica. Bueno, esto es un poco... Es una de las joyas de la corona. Aquí tenéis un ejemplo de cómo aparecía el fondo de la cueva. Miles y miles de cerámicas, hasta 56.000. Y encima de la cerámica aparecen, ya vamos viendo aquí, algunos restos humanos. Haz la siguiente. Fijaros cómo son auténticos pavimentos. Si os dais cuenta ahí, hasta tres filas, 3 capas de cerámica. Es una cosa muy curiosa. Ninguna está de canto, están todas planas. Es un auténtico pavimento. Pasa a la siguiente. A ver, es que esto me daría para mucho. Vamos a pasar a la... Cuando hice esta diapositiva, ahora han subido a 2.000 más por la última campaña. Había más de 54.000 fragmentos, ¿vale? En el suelo de cerámicas, del 60% excavado, nos falta todavía, falta un 40% que no vamos a excavar. Lo dejaremos para los investigadores del futuro, o para que quede para siempre. Solo había 17.000 fragmentos en el suelo, en el suelo. Más de 200 recipientes, había... No es que estuvieran las cerámicas enteras, no, porque es un auténtico rompecabezas el que tenemos que hacer, sino que había fragmentos que hemos identificado esa cantidad de elementos. En vez de pasarlo así rápido para que vean un poco las decoraciones tan chulas, que estas vais a tener una representación de 10 o 12 cerámicas. No son las que tenéis ahí, pero son muy parecidas. Van a ser reproducciones exactas. Y sí que me interesa, sí que me interesa reflejaros un tipo de cerámica que nosotros llamamos decorada con pata de conejo, porque es una decoración rara que solamente hay en Trox y en 4 o 5 pasajes. Es este tipo de decoración. Pasa esta ya no sé. Sí, solo hay. Donde más hay de todas es en Trox. Trox siempre que más. En Trox. Pero solo hay luego en la Cima del Ciervo, en la Cueva del Moro. ¿Sabéis dónde está la Cueva del Moro? En Olvena. En Olvena está cerca de Grados. ¿Vale? En Chávez, en Fortuna y en el Estrugón. Esto está cerca de Aínsa. Solo hay en esta zona. Es curioso, no hay en la península ibérica, no existe ese tipo de decoración. En Francia tampoco. Es común, digamos que es un localismo, es una cosa muy peculiar de aquí. Yo estoy convencido de que estos grupos son los mismos, que vivían probablemente aquí y subían, porque es que es un tipo de decoración que es única. Solo se da en estas 5 cuevas que tenemos en el Valle del Ebro, también en la montaña, y en Trox. Por tanto, eran, digamos, junto con el SIDES, es uno de los argumentos que nos habla de quiénes son estas gentes. Ahora, ¿puedo entrar en internet y vemos eso de Héctor? Ah, pero es que si tenemos que volver... Ahí está. Pues vamos a ver esto. Bueno. Un segundo, vamos. Es que simplemente porque a lo mejor os interesa. No estoy escribiendo. No sé. Es que Héctor ha hecho con SketchUp, Héctor Recusa, ha hecho unas... Héctor Recusa, SketchUp, mira, está aquí, lo pusimos también. Vale, y ahora daré aquí, dale aquí. Pues fijaros, hay una página en la que están todas, aquí está, muévelo tú, muévelo. En la que están todas las cerámicas en 3D ambientadas, podéis jugar con ellas. Aquí. Vale. Bueno, ponte, por ejemplo, baja un poco. Esta. Fijaros por aquí.
En el libro de las cerámicas viene, entonces viene el enlace y podéis ver, exacto. Fijaros que es precioso, se puede ver toda la cerámica y de esto hemos hecho ciento y pico cerámicas. Se puede ver perfectamente la decoración, las formas y todo. ¿Enseñarles otra? ¿Cuánto tiempo lleva? Mucho tiempo. Los políticos han podido mucho tiempo. Yo que sé, esta. Para que veáis, podéis entrar, podéis jugar y ver todas las cerámicas. Si ponéis el Strox 3D en el buscador, os sale directamente. Pero lo podéis acercar, mover. Esta es una cerámica de muy rara. Esto lo que te permite es visualizar las cerámicas completamente en 3D, te puedes acercar, alejar, ver desde la parte de arriba, la parte de abajo y se puede comprobar también que como son cerámicas a mano, no son ninguna redonda. Si os dais cuenta, son así como baladas. ¿Por qué? Pues porque se hacía a base de churros que se iban juntando y al final pues hacían estos recipientes todos derivados de lo que sería el círculo. Es decir, es como una cazoleta. Sí, son las formas cerámicas del Neolítico Antiguo son muy, muy sencillas, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, todos luego a jugar en casa con las cerámicas de otros. Vamos otra vez a la presentación. Pasa para abajo. Vale, vamos aquí. Bueno, y aquí vamos a comentar unas cosas. Pasa así. Ahí. Bueno, fijaros. A ver, el trabajo a ver cómo lo digo para que todo el mundo me entienda. El trabajo que se ha publicado sobre la violencia de Trox es un trabajo, vamos a decirlo suavemente, es un trabajo incompleto. ¿Por qué? Bueno, porque es que no sé cómo decirlo. Mi equipo no participó de lleno, sino que esto era un trabajo que realizaron en el equipo. Una subcontrata. No, porque era un trabajo, no me hagáis caso. Era un trabajo de un equipo, digamos que era desde antropólogos, pero que la arqueología les daba un poco de miedo, o de asco, ya no sé cómo decirlo. Es decir, que realmente el trabajo tiene deficiencias desde el punto de vista arqueológico. Entonces, cogieron las cosas más espectaculares y las mezclaron todas. Entonces, el próximo trabajo que va a haber sobre Trox, aquí no hay periodistas, y si hay periodistas no saquéis esto, que voy a decir, soy un bocazas, siempre lo digo, pero bueno. El próximo trabajo será precisamente, sobre los restos antropológicos. Fijaros que está publicado que hay en Trox 1 9 individuos. Bueno, un número mínimo, ¿eh? Los individuos nunca están enteros, están diseminados, son restos parciales y se mira siempre el número mínimo de individuos atendiendo, por ejemplo, a los cráneos, a los húmeros derechos o al fémur izquierdo, a los dientes. Si hay 20 molares inferiores izquierdos, pues hay 20 individuos, un número mínimo de 20 individuos. Bueno, pues lo que está publicado en Trox 1 es que hay 9. Pues no, hay 14. 7 de 1 a 6 años, de entre 7 y 12 años 1, no hay ninguno de 13 a 19, 2 de entre 20 a 39 y 4 de 40 a 59 años. O sea, esto es Trox 1. ¿Y Trox 1 qué era? A ver si lo habéis enterado. El sexto milenio, el nivel más antiguo, de 5.300 a 5.000. Bueno, ¿y aquí hay evidencias de violencia? Sí, hay huellas de violencia indiscriminada. Por
ejemplo, fijaros, estas fracturas son perimortes. O por ejemplo, aquí tenemos, ¿esto qué es? Un flechazo. Un flechazo que en este caso no atravesó el cráneo, simplemente le reventó. Y suelen, digamos que salta hacia el interior, porque este es un flechazo que está dado desde fuera, y sale como una escamita, ¿de acuerdo? Todos los restos óseos muestran señales traumáticas perimortem, es decir, de haber sido esta la causa de la muerte, ¿de acuerdo? Vale. Pero esto es una cosa, en el trabajo ese que os he dicho, como los alemanes, es decir, como no respetaban mucho la arqueología, hasta que nosotros nos hemos hecho cargo de los muertos, porque es que ellos estudiaban los muertos porque ponían dinero, para, si no, no podíamos pagar. Cuando hemos recuperado esos huesos, ahora vemos que hay otros que pertenecen al segundo momento. No todo es del año 5300, sino que hay una cantidad de restos humanos del 4500 muy importante. Pasa. Así está. Trox 3. ¿Aquí cuántos hay? Pues 7, 4, 11, 12, 13. Hay 13. Por tanto, en total, 14, 23, 26. Digo yo, no, sabemos matemáticas, soy de letras, pero yo. O sea, en total. Pero esto es de otra fase diferente. Y aquí tenéis un poco el perfil demográfico, es un poco diferente. ¿Os acordáis que había bastantes niños antes? Aquí hay apenas niños, fijaros. Neonatos o recién nacidos pocos, uno de unos 6 años, de 7 a 12, uno. Casi todos son maduros adultos. Hay huellas de violencia y manipulación. Marcas de corte, cosa que hasta ahora no se habían documentado, de desollamiento, lo que se llama scalping, que las vamos a ver, pasa la siguiente. Pero también hay un flechazo, pero un flechazo que está en el temporal izquierdo y atravesó el temporal derecho, y ahí no hemos encontrado el resto de ese impacto, atravesó el cráneo y se impactó en el temporal izquierdo por dentro. Y no atravesó el cráneo del todo, sino que reventó un poco el cráneo por fuera. Es este flechazo, esta es la huella, y esto es como reventó. Pero aquí tenemos otras cosas. Es que no sé si desde lejos se ve por casa. ¿Puedes ponernos delante ahora? A ver, por si acaso, sin que asustemos a la máquina. Por arriba, pase de diapositivas en la diapositiva actual. Pase de diapositiva. Desde la diapositiva actual. Vamos a empezar un poco, estamos en una iglesia. ¿No lo hace? Pues espera un momento de saber una cosa. Simplemente ya... sí, funciona lento. ¿Os dais cuenta qué es esto? ¿Veis? Si lo veis desde atrás y todo. Son huellas en paralelo. ¿Veis? Fijaros, huellas también. Estos no son roídos, son los cortados. Este también tiene bastantes huellas, lo que pasa es que no se ve. Esto es una mandíbula que tiene una fractura propia, es que es típica, es una fractura típica del impacto. Pero esto no tiene nada que ver con los primeros que llegaron. Estos son de Trox 3, ¿de acuerdo? Y bueno, este es el flechazo ese desde dentro, ¿de acuerdo? O sea, que atravesó el temporal derecho y se fijó en el temporal izquierdo. Bueno, aquí tenéis más, ¿veis? Huellas de corte. Y esto hay que interpretarlo de forma diferente, ¿vale? De forma diferente. ¿Cómo? Ya os lo diremos. Porque si no sale en la prensa mañana. ¿La de la siguiente? No. Vale. Y otra cosa interesante es que ahora se está haciendo un estudio, bueno, está hecho ya. Pero como era un poco desastre lo que pasaba antes con los restos humanos, ahora lo estamos, digamos, concretando muy bien y sabemos cuál es cuál. Bueno, pues entre los 14 individuos
14 individuos del nivel más antiguo, tenemos grados de parentesco de primer grado, padre e hijo. Hay un niño de 3,5 y 4,5 años que es hijo de un adulto maduro, unos 29, 30 años. Eso genéticamente lo sabemos, son padre e hijo. Y luego hay parentescos de segundo grado, abuelos, nietos, primos, sobrinos, etc. Eso en TROX 1, lo cual quiere decir que ese evento de violencia que hubo ahí debe ser un evento, digamos, único. Es decir, sobre un grupo familiar. Y en TROX 3, en los otros restos que hay, digamos, un poco más recientes, hay, por ahora, aunque se está afinando un poco, porque era un poco lío de esto, hay una relación familiar de primer grado entre un joven adulto de unos 18 años y uno entre 30 y 60 años. Hay relación de parentesco de primer grado. Bueno, pues todo esto va a ser el siguiente trabajo que vamos a hacer. No sé si vamos a hacer solo un trabajo con la antropología, con esto que os estoy contando, y la interpretación, o vamos a hacer un trabajo con lo que os he contado y luego otro trabajo con la interpretación. Mira, ya acabo. Sigue así. Vale, está claro. Lo que yo pienso, porque muchas veces cuando la gente me pregunta o habla de que TROX es una cueva sepulcral, ¿qué decís vosotros? ¿Es una cueva sepulcral? Para mí no. Sobre todo TROX 1, porque TROX 3 ya es otra cosa, pero ahora lo digo ahora por una razón. En TROX 1 los restos humanos están distribuidos en todo, o sea, no hay un lugar que digas, están aquí los muertos, no, están distribuidos. De hecho, tenemos una cosa muy interesante que os lo voy a contar, que es lo que llamamos la máscara, que es un frontal y un maxilar, que yo cuando lo cogí en la mano parecía un bol para beber. Es una cosa curiosa porque, fijaros, yo acabo de depositar esta botella sobre la mesa, ¿no? Lo habéis visto. Y ahora pongo la mano encima. ¿Qué es primero, la botella o la mano? ¿Qué es primero? La botella. Yo pongo que está la botella, está la botella y pongo la mano encima. Bueno, pues ¿qué encontramos en la cueva? Una piedra, y encima de la piedra la máscara esta. ¿Qué había debajo de la piedra? Un feto de cordero, enterito prácticamente. Por tanto, estaba, es que esto no sé cómo se llama, el trapo este, está la botella y mi mano. Lo siento. Entonces, datamos por carbono 14 el feto de cordero que está aquí abajo y la máscara, el frontal de un niño de 6 años. ¿Qué tendría que ser más viejo? El feto, por tanto, esto porque lleva más tiempo aquí, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué resultó? Que la máscara, ese fragmento de cráneo humano, era 300 años más antiguo que el feto de cordero. Pero el feto estaba más abajo, en teoría tendría que ser más antiguo. ¿Qué quiere decir eso? A ver, pensamos todos. Pues que esa máscara, ese frontal humano, estuvo pululando por la cueva al menos 300 años. Y en un momento dado, cuando depositaron ese feto de cordero y pusieron la piedra encima, colocaron el cráneo del niño encima. Es decir, pero el cráneo era más antiguo. Es decir, que tenía que haber estado 300 años pululando. ¿Pero veis qué de cosas interesantes hay dentro? ¿No os parece interesante esto? Veo que no os estáis durmiendo a ninguno. Vale. ¿Eso qué quiere decir? Insisto, los restos humanos están por la cueva. No hay conexiones anatómicas.
Bueno, hay alguna conexión anatómica parcial de un tronco, pero no, la cabeza estaba en otro sitio, pero estaba el tronco. Pero no, es una de las cosas que a veces estás en una cueva o en un yacimiento, te encuentras la cabeza y dices, uy, qué bien, ahora me sale el brazo, ahora no, amigos. Aquí no. Salía la cabeza y no salía más. ¿Y el brazo? ¿Dónde está el brazo? Pues estará en otro sitio, no estaba. No estaba. Es decir, que es un lugar, yo creo que de celebración, de recuerdo de algo, ¿vale? De un evento catastrófico, por decirlo de alguna manera, un evento luctuoso, y luego pues un lugar, yo recuerdo que cuando íbamos con Ramón, pasábamos por una ermita, se designaba o tenía determinados ritos. Bueno, pues esta gente cuando llegaba probablemente durante un tiempo, porque los restos humanos son más antiguos que los restos de las ovejas. Y probablemente al principio la cueva no era un lugar donde pasaban un tiempo los pastores. Con el tiempo llegó a ser eso. Pero esto es otra charla. Invítame cuando queráis que vengo encantado. Y os cuento eso otra vez. Bueno, vale, por tanto, a lo que vamos. Para mí no es una cueva sepulcral. Otra cosa es, no es una cueva sepulcral en la fase antigua. En la siguiente fase, no lo sé. ¿Por qué? Porque los restos sí que estaban concentrados en dos hoyos. Estaban básicamente metidos en dos hoyos. Por tanto, ahí a lo mejor eso sí que funcionó como un lugar, sí que debió funcionar como un lugar de deposición. Pero, esto es una de las novedades que está sin publicar, creo que lo habéis visto y tal. El último año sí que apareció una tumba de un niño, la única tumba, digamos, estructurada que podemos definir, que podemos documentar en la cueva del trono. Y es una cueva de un niño, este que tenéis ahí. ¿Le veis entero? Esto sí es una tumba, ¿no? ¿Le veis? La cabeza, los niños son muy cabezones, eso lo sabéis. La cabeza muy grande, el tronco, estaba en posición fetal, ¿de acuerdo? En posición forzada, fetal o cócoras. Y efectivamente sí que estaba ocupando, se lo excavó, iba a decir, se lo comió todo Héctor. Y estuvo Héctor como 20 días para sacar eso, estuvo 20 días, solo se le veía la mitad del cuerpo de aquí para atrás, no digo qué parte, de aquí para atrás, porque estaba metido en un hoyo excavando durante horas y horas y días, y apareció una tumba, un lugar específico donde se enterraron a un niño de 2 años. ¿Por qué sabemos 2 años? Porque le estaba saliendo el diente de los 2 años. Y tiene una datación de 5000. Todos los demás de la fase antigua son más antiguos, son de 5300. Este tiene la misma datación que las ovejas. Que la mayoría, esto es un lío, ya lo sé, la señora periodista que hace así con la vista, o la fotógrafa que hace así con la vista, y yo creo que está tan asustada ella como yo. Entonces, a lo que voy, creo que estaba diciendo que esto era una auténtica tumba, que metieron al niño en un lugar que además era una esquina, y probablemente esto sí que cuando empezaron esa segunda fase de ocupación de la cueva, que es cuando metían ya a las ovejas, bueno, es que tampoco metían mucho a las ovejas, porque si vosotros conocéis la cueva, salís de la cueva y veis 20 sitios mejores que la cueva para estar. Si esto no es una paridera, porque hace un frío terrible. Nosotros cuando estábamos excavando la cueva está casi siempre a 6 grados, excepto cuando estábamos nosotros con todas las luces puestas que subía a 9 grados, 8 o 9 grados. ¿Cómo te metes a parir? Bueno, ¿cómo meten a una oveja a parir ahí? El cordero se muere. Por tanto, tú sales fuera de la cueva y ves 20 sitios mejores que la cueva. Otra cosa es que efectivamente, que es lo que nosotros encontramos, una gran hoguera en el centro. Eso ya calentaba un poco la cueva. Pero allí yo creo que era pues lo que es un refugio estacional. Bueno, pues hay una tumba de un niñito, ¿vale? Está todavía, por eso digo que es que esto está vivo. Yo no sé qué más, si queda mal.
Vale, y ya lo último vamos a pasarlo así rápido, si queréis. Bien, os he dicho, a ver, es que Ramón, sí. Ramón se convirtió en nuestro amigo y nuestro maestro en muchas cosas. Le dedicamos el libro y cada cosa que hago en relación a Trost, pues se la dedico porque realmente el año pasado le diagnosticaron un cáncer casi 3 meses antes de empezar la transhumancia, la cabañera, que él llamaba, y dijo que vale, que bien, que cuando volviera, pues le dijeron que en 3 meses, y dice, vale, pues en cuanto vuelva y deje las ovejas en el aprisco, me muero. Y así pasó. Subió a las cabañeras, subió a Remuñe, subió arriba, es que se llama el infierno, no sé qué, a Literola también, volvió, ya no hizo el viaje de vuelta andando, sino que las llevó con un camión, las metió en el aprisco de Selva y a la semana se murió. Y evidentemente es que nos enseñó tantas cosas y bueno. A él le dedicamos el libro y bueno, sabéis que nosotros hicimos un proyecto que era un proyecto también científico. Os cuento que, bueno, la verdad es que lo que teníamos que hacer era ver esta variación en el oxígeno y en el nitrógeno desde el Valle del Ebro hasta el Pirineo. Entonces, cada 200 metros de subida, cada 200 metros, teníamos que recoger cagalitas, los excrementos de las ovejas, teníamos que recoger tierra, teníamos que recoger vegetación y teníamos que recoger agua. Y los técnicos de esto dijeron, es mejor hacerlo en la misma oveja siempre. Digo, vale, hay 2.000 ovejas, hay 2.000 ovejas y tengo que ir así. O sea, 15 días detrás de una oveja fijando si se mueve o no, para cuando vaya a cagar, con perdón, coger las cagalitas. Digo, por ahí no paso. Entonces yo cojo cagalitas del rebaño, porque no va, y cogíamos, la verdad es que así estábamos recogiendo, aquí, si os dais cuenta, cogíamos las cagalitas, cogíamos agua, cogíamos. Entonces, ¿para qué? Pues para comprobar científicamente que digamos que el resultado, la variación esa era real, y es que era del libro. Este fue el camino. Bueno, y la verdad es que las imágenes que tenemos son verdaderamente espectaculares. Ha sido una de las experiencias más enriquecedoras y más bonitas que hemos tenido, ¿verdad, Héctor? Tú también, no solo yo, todo el mundo. Aquí tengo un vídeo después, pero no funciona. Pues conoceréis, a lo mejor es el contador de RIS, que conocéis, el contador de RIS, ahí siempre hay problemas con las ovejas. Y tenemos una escena, a ver, es espectacular, de una oveja que nos cayó, que se le rompió las patas, las tuvimos que llevar al remolque, etcétera, etcétera. Y imágenes verdaderamente espectaculares. Bueno, lo del perro de Ramón era verdaderamente, yo sí un día, cuando veáis que dormíamos en las tiendas al lado de las ovejas, me despierto, salgo de la tienda y el perro me da los buenos días, no me extraña. No, porque es verdad, era un perro que sabía, mira, aquí nadie le mandó ponerse aquí, pero sin embargo el tío estaba ahí porque había un precipicio. Y cuando pasamos, me acuerdo, por la selva plana, que hay ahí unas praderas que son espesas, me parece, de abella, y que tienen dueño, es que yo me acuerdo que Ramón no le decía nada, que el perro se ponía a ver las ovejas, no tocaban la pradera. Y solo tenía un perro, que decía que dos se molestaban. Se llamaba Catalán porque se lo regaló un catalán. Era un perro bastante excepcional. Los paisajes que vimos, las historias fueron verdaderamente espectacular. Y evidentemente pues, nos dio muchísima ilusión aparecer, pues creo que fue el 30 de junio aproximadamente, por el Paso de las Aras. De allí casi nos echamos a llorar todos, porque lo primero que ves cuando llegas al Paso de las Aras es la cueva. Y allí tuvimos de todas formas, hay un vídeo que hay que aguantarle, pero es muy bonito aguantarle, de 90 minutos en el que hablamos de todo esto. Y hay una conversación enorme entre nosotros, María, tú y yo, con Íñigo también creo, con Ramón, hablando de todo. ¿Y por qué? Dice, claro, él tampoco entendía muy bien
¿qué hacíamos nosotros unos chavales? Bueno, chavales, yo ya no era tan chaval, pero estos eran más chavales que yo. Con él 15 días llevando la vida de las ovejas, y cuando llegaban al pasto de la decía, claro, ahora lo entiendo. Es que de aquí para allá son los mejores pastos, es que no tiene nada que ver con los... Bueno, y ahí empezamos a hablar de por qué, como la hierba tiene una propiedad, en el valle absorbe la humedad porque hay poca, en la montaña no absorbe esa humedad y por tanto es como que fuera de secano, tiene más calorías y tal. Bueno, estuvimos casi una hora allí embelesados. A ver, yo lo sabía porque lo había estudiado, pero es que él lo sabía porque lo sabía, porque era un sabio. Pasa, y ya acabamos. Bueno, escenas, imágenes verdaderamente espectaculares que pudimos vivir. Pasa. Nos comentaba. Bueno, y lo de las cabañeras ya es otro cantar, porque no se respetan. Están perdidas la mitad de ellas. A veces tuvimos que rodear, por ejemplo, bueno, la subida que hicimos al Turbón fue terrible porque es que no hay cabañera, entonces teníamos que ir haciéndola, pero bueno, fue verdaderamente una de las mejores experiencias. Aquí era un vídeo que... Bueno, también, esto es en Merli, o sea, los cencerros estos, ¿sabéis? Que se ponen los chivos, los llaman los chivos, que es que era muy gracioso porque nos explicábamos, bueno, él nos explicaba, pero vamos a ver, ¿para qué van los chivos con los cencerros si no sirven para nada? Y nos lo explicaba de una forma muy clara. Y esto es como vosotros cuando vais a las discotecas. Yo ya no iba, era mayor. Como vosotros a los jóvenes cuando vais a las discotecas. Según suena la música os ponéis a bailar. Pues esto es lo mismo. Cuando las ovejas están a modorro, vosotros sabéis, las ovejas siempre se ha dicho, la definición de una oveja es un animal modorro. Porque cuando hace calor se mete la cabeza así una en otra y tal. Bueno, pues cuando hay que marchar, yo hago que se muevan los chivos, empiezan a sonar los cencerros y ya todas se mueven. Y eso es como la música en las discotecas. Vosotros bailáis y ellos, al oír los cencerros, se mueven. Ah, pues sí que sirven para algo. Pues es que esto es en Merli, donde había él tenía una casa allí y estaban todos esos cencerros que es un museo precioso. Bueno, ahí también es en Merli, donde dormíamos. Ya parece, digo que si un día me levanto y el perro me dice buenos días, yo le respondo y no me extraño, esto es también en la base del Turbón, que nos cayó una tormenta fina. Yo creo que ya he acabado. Y ahora a ver quién se atreve a hacerme una pregunta después del rollo que os he dado. Bueno, esto es un collage de un montón de imágenes de todo el recorrido y yo os agradezco la paciencia y disculpadme si me he enrollado mucho.